Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio en donde vamos a tener hoy una discusión filosófica entre técnica y tecnología. Los acompaña su profe Yesenia Mancipe y el profe Julián Rodríguez. Hola, profe Julián. Hola, profe Yesenia, cordial saludo a todos los estudiantes y las estudiantes. Esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con unas preguntas propias de cada uno de estos dos conceptos. Entonces, en la técnica, que es una palabra que usamos coloquialmente para algunas actividades, para definir este concepto, técnica, nos referimos al saber hacer. Para describir esta palabra técnica, entonces nos vamos a preguntar cómo se hacen las cosas. Surge de la satisfacción de necesidades y específicamente de la necesidad del hombre de transformar su entorno, de construir, de crear y de fabricar. Entonces, acá en técnica, por ejemplo, podemos hablar de la técnica que usó inicialmente el hombre para producir el fuego y de diferentes técnicas que podemos usar a nivel artesanal para obtener algún producto propio de una necesidad. En la palabra o en el término tecnología, nos preguntamos cómo y por qué se hace y cómo y por qué hacerlo de esa manera. Entonces, en tecnología ya podemos ir mirando que nos habla es como de un paso a paso o de un procedimiento. ¿Por qué tienen relación con la ciencia? Lo vamos a ver un poco. Ayuda a saber por qué, el porqué de las cosas. Mario Bunge dice que un cuerpo de conocimientos es una tecnología si y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y controlable por el método científico y si se lo emplea para controlar, transformar o crear cosas o procesos naturales o sociales. Entonces aquí Mario Bunge condiciona ese término de tecnología diciendo sí y solo sí. Ha tenido algunos cuestionamientos precisamente por eso, por la condición que le coloca. Esto pues digamos que también nos va a permitir empezar a hacer un listado de algunas diferencias que se van a empezar a entender. Sin embargo, pues estas ideas son obviamente pues desde referentes muy actuales porque pues como lo vamos a ver en un momento, hace falta también construir toda una historia del origen etimológico, por ejemplo, de las palabras, en donde se habla del concepto de tecne. Tecné significa arte u oficio y logos estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. En este caso, pues se puede de alguna manera equiparar a una palabra que viene del latín, que es ars, y que involucra o que se traduce como arte o habilidad, o en este caso, una destreza. Esto pues digamos que desde tiempos muy remotos, pues obviamente ha implicado pues una distinción. Por ejemplo, algo de lo que tenemos acá. Platón, y en donde pues él tiene su aporte significativo diciendo que tenemos dos tipos de técnica, uno en el trabajo físico y sin uso del lenguaje, y otro ligado al lenguaje y con poca actividad física. Tenemos también allí a Aristóteles, que es el primero en hacer referencia al término tecnología y consideró que la técnica era además una capacidad para actuar con cierto tipo de conocimientos y debe ser enseñada a través de la imitación práctica como una virtud. Ya en el siglo XVIII, por ejemplo, en 1706, cuando apareció una de las primeras ediciones del diccionario Edward Phillips, se entendía también que pues ya la tecnología iba a tener su propio campo de acción y que en este caso, pues obviamente hacía referencia a una descripción de todo lo que referente a las artes y sobre todo, pues digamos, a las artes mecánicas. Asimismo, ya para finalizar ese siglo XVIII, en Francia y en Alemania particularmente se entendía que la tecnología iba a ser un asunto más bien racional, ¿cierto? Y crítico, y ya no tanto tan empírico o tan descriptivo como hasta entonces había sido. Bueno, ya para el siglo XX, estamos aquí en el año 1909, en donde se retoma el término tecnología como
la ciencia industrial o la ciencia del conocimiento sistemático de las partes. Tenemos acá otra definición en el año 1960, en donde se dice que la técnica se refiere a la totalidad de los métodos a los que se ha llegado racionalmente, eficientes en todo campo y toda actividad. Eso hace pues una distinción entre los términos técnica y tecnología. Claro que sí, entendiendo también que pues este tiempo es propio de revolución industrial, ¿no? En donde pues obviamente en la misma situación pues da paso a los procesos de industrialización, entonces entendidos de pronto esos encadenamientos, pues es posible ya hacer una distinción también un poquito más desde la aplicación entre técnica y tecnología. Asimismo, pues ya por ejemplo para Wiener en 1977 aparece también la technology, ¿cierto? Como la totalidad de los medios que se emplean, sobre todo para proveer a una cultura o a un pueblo de algún constructo, ¿cierto? Ya sea de pronto de algún elemento material o de algún fenómeno, por ejemplo, social, que pueda también ser entendido, pues digamos, a partir de dichos aportes. Esto, pues digamos, también más adelante, pues con Florman, por ejemplo, pues nos va a, sin embargo, nuevamente a juntar un poco los dos conceptos, entendiendo que ambos pueden ser alguna especie como de sinónimos del progreso, de la modernidad, de todo lo que tiene que ver con la efectividad y ese sentir de pronto autómata que se le quiere pues dar a los objetos. Tenemos a Quintanilla, que es un autor un poco más conocido, y él nos habla específicamente entre una diferencia entre la técnica y tecnología, porque refiere que con frecuencia se usan como sinónimos, pero desde la literatura especializada, técnica se asocia a técnicas artesanales precientíficas, mientras que la tecnología es propia de las técnicas industriales. Entonces él ya hace acá un gran aporte diferenciando la técnica como algo artesanal y la tecnología como algo industrial. Bien, efectivamente, pues estas son ideas que ya para cerrar en este siglo, pues empiezan a tomar un poco más de fuerza. Algunos aportes muy dicientes, como por ejemplo el caso de Mitchan, el caso de Bunge, el caso de Staudemeyer, que definitivamente, pues digamos que ya sientan como las bases de un concepto de tecnología y ya pues obviamente también el aporte de Mitchan va a estar en el sentido de que define cuatro formas particulares para entender la tecnología. Y entonces él dice que es posible hablar de la tecnología como un objeto, por ejemplo, nuestros celulares, nuestros iPads, nuestros dispositivos, ¿cierto? Asimismo, es posible hablar de tecnología como un conocimiento. El ejemplo allí podría ser, no sé, el principio de Arquímedes, el principio, por ejemplo, del uso de las palancas, ¿cierto? Es una forma de hacer tecnología, pero a partir de un conocimiento científico. Y obviamente también algo que podría llegar a ser una acción o una volición, ¿cierto? Que en esencia, pues también sabemos que es cuando la tecnología se permite crear o se permite abolir, pues digamos, alguna de sus manifestaciones. Es posible hablar de algunas diferencias, ¿cierto? Pero también es posible, como lo mencionábamos, pues orientar los dos conceptos de una manera muy particular porque parten de una misma semilla, que es ese sentir etimológico y ese concepto primitivo de la tecne, que si bien ya no hace parte de ninguna de las lenguas que actualmente pues tenemos en nuestra humanidad, pues sigue teniendo pues digamos ese especial significado. Y pues obviamente nos permite pues entender que definitivamente todo está relacionado con el conocimiento, todo está relacionado con la actividad y pues en algún caso es posible llegar a pensar que una sea parte de la otra. Es decir, que la técnica sea parte de la tecnología o que la tecnología sea parte de la técnica. Muchísimas gracias. Si no es más, entonces dejamos hasta aquí el encuentro. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Que estén muy bien, estudiantes, que estés muy bien, profe. Hasta luego. Gracias, profe.